Bienvenidos a Ecos de una Infancia Perdida. En este primer episodio hablaremos de las violaciones a los derechos de la infancia durante en el conflicto armado entre 1980 a 2000. Antes de entrar a los hallazgos, es importante recordar que los niños y niñas vivieron la guerra desde una posición extremadamente vulnerable. Muchos crecieron en zonas rurales pobres, con servicios limitados, miedo constante y una presencia estatal casi inexistente. En este escenario, la violencia no solo son los golpes físicamente, sino también emocionalmente, social y educativamente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documenta la amplitud de esas violaciones. La CBR analiza ejecuciones, desapariciones, torturas, violencia sexual y reclutamientos forzados dirigidos contra menores. La CBR define reclutamiento forzado incluyendo participación directa e indirecta, como vigilancia, guías, limpieza, transporte de armas, espionaje, etc. A esto se suma que investigaciones posteriores, como las de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, muestran que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de las estrategias sistemáticas de control y dominio de la población infantil. Los testimonios recogidos por la prensa y por organismos de derechos humanos refuerzan la idea de que Sendero Luminoso utilizó a menores en emboscadas, vigilancia y castigos, y que en muchos casos eran obligados bajo amenazas de violencia o secuestro. Además, la CBR registró miles de hechos contra niños y niñas. Aunque los menores representan un porcentaje reducido del total de víctimas, las violaciones que sufrieron fueron especialmente graves debido a que se encuentran en un proceso de formación. Hay casos que muestran la crudeza de esta situación, como niños que fueron separados de sus familias, otros que presenciaron los asesinatos de sus padres, y muchos que quedaron huérfanos sin posibilidades de continuar sus estudios o recibir apoyo psicológico. El impacto emocional y social fue devastador, y muchos sobrevivientes arrastran hasta el día de hoy las consecuencias de haber vivido una infancia entre amenazas, desplazamientos y violencia extrema. Es imprescindible entender el rol del sistema educativo en este entramado. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú muestra que el abandono del Estado al sistema educativo y su politización convirtieron a escuelas y universidades en escenarios de disputa ideológica, donde Sendero Luminoso y otros actores buscaron influir y captar. El descuido de la educación pública facilitó la expansión de la prédica senderista en instituciones educativas. A esto se añade que miles de escuelas en zonas rurales estaban desabastecidas, con infraestructura mínima y docentes que trabajaban sin apoyo. El BRAE, por ejemplo, registraba que el 46% de las instituciones educativas carecían de mobiliario y equipamiento adecuado, lo que hacía aún más difícil proteger a los menores y ofrecerles alternativas reales frente al reclutamiento y la violencia. Desarrollo, violaciones y educación. La CBR señala que el reclutamiento afectó a adolescentes de manera directa e indirecta y que la infancia debe protegerse de cualquier forma de participación en hostilidades. Sin embargo, durante el conflicto esta protección no se garantizó. Las zonas más golpeadas fueron justamente donde aquella pobreza extrema era mayor y donde el Estado tenía una presencia prácticamente simbólica. El informe del IDEPU enfatiza 3 procesos claves que afectaron a la infancia y a la educación: la expansión desigual del sistema educativo, el abandono estatal, sobre todo en zonas rurales excluidas, y la politización o infiltración del sistema por parte de actores subversivos. Esto dejó espacios donde la ideología se filtró en escuelas y universidades. En muchos lugares, los colegios funcionaron interminentemente. Se cerraban por ataques, amenazas o desplazamientos masivos. Los estudiantes crecían entre discursos violentos y una realidad donde el futuro parecía cada vez más incierto. En la práctica, la politización se tradujo en cambio de agendas locales, en la captación de estudiantes y docentes, y en algunos casos en la transformación de centros educativos en lugares de adoctrinamiento o control social. La CBR y el Cuaderno documentaron estas dinámicas. Incluso existen testimonios de jóvenes que recibían charlas ideológicas en sus colegios y que eran presionados a sumarse a actividades del grupo subversivo. Además, las escuelas dejaron de ser espacios seguros. Algunos fueron usados como bases temporales, como centros de reunión o lugares donde se ejecutaba a quienes se consideraban unos opositores.
A la par, la violencia y la inseguridad generaron abandono escolar, cierre de escuelas y desplazamientos, lo que afectó el acceso y la continuidad educativa en miles de niños. Las secuelas educativas fueron profundas y duraderas. Muchos menores del BRAE, por ejemplo, combinaban el trabajo infantil duro como el cultivo de la coca. Con la interrupción o la ausencia total de la escolaridad, UNICEF reportó el 92% de menores en esa zona que trabajaba en cocales, lo que dejaba aún más expuestos al reclutamiento, al abuso y a la explotación. Impacto social y cultural. La CBR destaca además el subregistro, muchas prácticas como las leves o reclutamientos locales quedaron naturalizadas y no llegaron a denunciarse, lo que dificulta medir el verdadero alcance del daño. En zonas alejadas, muchas familias asumieron que perder a su hijo por reclutamiento era parte de la vida durante la guerra. Esto explica por qué las cifras oficiales representan solo una parte del daño real. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuando el aparato escolar deja de ser neutral y se convierte en campo de disputa política, las generaciones que pasan por ese sistema terminan influenciadas por discursos, lo que explica parte de la persistencia de la violencia simbólica e ideológica en ciertas zonas. A ello se suma el miedo, el silencio y la desconfianza heredada, sentimientos que marcaron a toda una generación de niños y jóvenes que crecieron ante la violencia armada y la ausencia del Estado. Entonces, todo esto nos da a entender que los niños no solo sufrieron una violencia física y psicológica, sino que también fueron impactados por la ruptura educativa y la penetración ideológica en escuelas y universidades, donde la infancia quedó fracturada por los desplazamientos, la pobreza, el abandono institucional y la violencia cotidiana. Y para concluir, debemos recordar que recuperar estas historias y reparar los daños incluye necesariamente reparar la educación, garantizar acceso, calidad y neutralidad democrática en las escuelas. También implica asegurar que nunca más un niño será reclutado, violentado o usado como herramienta de guerra. La protección de la infancia debe ser un compromiso permanente del Estado, las comunidades y toda la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ecos de una infancia perdida. Hoy hablaremos de uno de los capítulos más duros, los niños y niñas utilizadas como soldados. Y nos preguntamos, ¿en el gobierno de Alberto Fujimori protegió a la infancia o la expuso a más violencia? Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Save the Children, en el BRAE, Sendero Luminoso reclutó a niños, niñas y adolescentes como combatientes, vigilantes y apoyo logístico. No fueron casos aislados, sino prácticas documentadas y sistemáticas. La CBR nos confirma que menores fueron utilizados especialmente entre los años 80 e inicios de los años 90, como el 83, 85, 87 y el 90, insertándolos en estructuras de guerra que no entendían y que los marcaron para siempre. La pobreza y el abandono estatal hicieron que los grupos armados encontraran niños vulnerables sin protección suficiente por parte del Estado. Desarrollo. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Estado aplicó una estrategia de mano dura contra Sendero Luminoso. Se militarizaron las zonas rurales, se otorgó mayor poder a las Fuerzas Armadas y se priorizó el control por encima de los derechos humanos. En este contexto, muchos niños y adolescentes dejaron de ser vistos como víctimas y pasaron a ser considerados como sospechosos. Para entender mejor cómo afectó la violencia a los jóvenes, hablamos con un familiar que vivió esos años. Durante esos años, muchos niños dejaron de ir a la escuela porque caminar por las calles era peligroso. Los jóvenes vivíamos con miedo constante, no sabíamos cómo ocurriría ni cuándo ocurriría un atentado. Estudiar, salir a trabajar o visitar a familiares se volvió un riesgo y muchas familias sentían que no podían protegernos. Vivíamos con temor, sin saber en qué momento estábamos frente a un enemigo. La vida diaria estaba marcada por el miedo y la incertidumbre. Esto es una clara evidencia de que la violencia generó no solo miedo hacia los grupos subversivos, sino también hacia los propios jóvenes, porque cualquiera podría ser acusado o visto como un sospechoso, afectando la vida cotidiana y la confianza dentro de la comunidad.
Mientras escuchamos este testimonio, podemos imaginar los años 1992 y 1993, cuando la militarización del país se intensificaba. Sendero Luminoso empezaba a perder fuerza, especialmente para reclutar menores, y desde lo militar parecía que había una solución. Pero la vida de los jóvenes no mejoró. La CBR documenta que en estas mismas fechas continuaban las detenciones arbitrarias, las torturas, los reclutamientos forzosos y la violencia sexual. La amenaza del terrorismo disminuyó, sí, pero los niños y adolescentes seguían expuestos a nuevos tipos de violencia, y esta vez desde quienes debían protegerlos. Evaluación suave. Así, mientras las fuerzas del Estado avanzaban contra Sendero, se generó una contradicción dolorosa. La infancia quedó atrapada entre la reducción del peligro extremo y la vulnerabilidad interna, marcada por miedo, abuso y falta de protección real. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación documenta que jóvenes fueron detenidos arbitrariamente, torturados y acusados de ser terroristas, solo por su apariencia, su edad o por vivir en comunidades pobres. El miedo se volvió parte de su vida cotidiana. Durante nuestra investigación hemos podido encontrar una gran amplitud de testimonios, entre los cuales hemos destacado los 3 más impactantes. Uno habla sobre un joven de 16 años que fue detenido por militares bajo sospecha de colaborar con Sendero Luminoso. Durante varios días fue golpeado, amenazado y sometido a torturas para que confesara algo que nunca hizo. Finalmente fue liberado sin cargos, pero con graves secuelas físicas y psicológicas. En este caso se demuestra cómo el Estado terminó violentando a quienes debía proteger. Como segundo testimonio y parte de la investigación de la CBR, tenemos que un adolescente fue reclutado a la fuerza mediante una leva ilegal. Fue sacado de su casa en la madrugada y trasladado a una base militar. Su familia nunca volvió a saber de él. La CBR señala que estas prácticas continuaron incluso cuando ya se conocía que eran ilegales, evidenciando la negligencia y el abuso de poder por parte del Estado. Tercer testimonio. Una adolescente denunció haber sido violada por soldados mientras estaba retenida. El miedo y la vergüenza la silenciaron durante años. La CBR reconoce que la violencia sexual fue utilizada como forma de control, castigo y humillación contra mujeres jóvenes en zonas militarizadas. Ahora hemos encontrado 2 tipos de secuelas, a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, las secuelas fueron devastadoras: trauma psicológico, depresión, abandono escolar, pérdida de autoestima, miedo permanente y ruptura del proyecto de vida. A un nivel colectivo, esto generó que comunidades queden marcadas por el silencio, la desconfianza por el Estado y una normalización del abuso como algo cotidiano. El gobierno de Alberto Fujimori está muy arraigado al problema de militarización. Es cierto que la estrategia militar redujo la capacidad de Sendero Luminoso para reclutar niños, pero esa misma política permitió que se vulneraran los derechos de muchos jóvenes inocentes. Por ello, aunque el gobierno fue eficaz en lo militar, resultó agravante para la protección de la infancia. No se garantizó su seguridad, sino que se expuso a nuevos tipos de violencia, esta vez desde el propio Estado. Esto muestra que derrotar el terrorismo no significó proteger a la niñez. Porque cuando el Estado responde con abuso, la infancia queda atrapada entre 2 fuegos. Y las consecuencias persisten hasta hoy, en generaciones marcadas por el dolor, la desconfianza y la negligencia por parte del Estado. Hoy hemos visto una verdad compleja. La violencia contra la infancia no terminó solo porque la ofensiva militar logró su objetivo. Persistieron las vulnerabilidades, los abusos y el abandono persistió, la fragilidad del sistema educativo, persistió la falta de protección real a los adolescentes. Por eso, cuando preguntamos si el gobierno de Fujimori fue una solución o un agravante, la respuesta no cabe en blanco o negro. Fue solución porque debilitó a Sendero y agravante porque no protegió plenamente a la infancia ni corrigió las raíces de su vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos en Infancia en la violencia peruana. La memoria es un acto